tampoco la consigue. En un escrito de Adriano de Utrecht del 25 de octubre, que está fechado en Medina del Río Seco, porque Valladolid se alzó en armas también contra el poder imperial y tuvieron que salir de Valladolid. Se fueron a Medina del Río Seco, que era tierra del almirante de Castilla, de Fadrique Enríquez, y allí es donde va a estar el Consejo Real en aquellos momentos, tratando de poner orden en el reino y sin conseguirlo, ¿no? Y dice Adriano de Utrecht que los dichos procuradores, es decir, los comuneros, con gente de guerra forzosamente quisieren sacar hoy de la fecha de esta carta o mañana viernes a su Alteza de la villa de Tordesillas, contra su voluntad, y llevarla aparte y lugar donde con la dicha premia y fuerza la puedan hacer firmar lo que quisieren y le dieren ordenando o hacer las dichas firmas falsas conforme a su dañada intención. Bueno, como ven, está escrito a comienzos del siglo XVI, o sea que hay algunas cosas que hoy nos suenan un poco raros en este escrito, pero yo prefiero hacer la transcripción exacta y no cambiar las palabras. Querían sacarla de Tordesillas, aquello estaba ya prácticamente hecho. ¿Pero por qué no lo hicieron? Pues quizá porque Tordesillas, como he dicho antes, era una villa protegida y era una villa donde podía manejarse mejor, pero en algún momento la quisieron llevar, ¿no? Todo esto aterraba, como digo, a Adriano de Utrecht, y los comuneros al final no van a sacar a la reina y al final los comuneros van a perder la partida. Y Carlos V va a recibir otra carta del cardenal de Tortosa con lo siguiente: dicen que entre vuestra majestad y la reina Nuestra Señora hay esta diferencia, que vuestra Alteza. El título de Alteza y Majestad es intercambiable. En España nunca se hablaba de majestad, se hablaba de Alteza. Al llegar Carlos se exige que sea majestad, pero se intercambia. Dice, la diferencia es que vuestra Alteza es menos prudente que ella y firma, y que su Alteza es más sabia y no quiere firmar. Bueno, Adriano ya estaba respirando. Claro, pero esto cuando lo escribes en enero de 1521. Hasta ese momento las cosas habían sido de otra manera. Las cosas habían cambiado, porque los acontecimientos entre el 5 y el 6 de diciembre fueron realmente importantes. Una batalla muy cruenta, muy dura, con mucha destrucción, que duró aproximadamente unas 5 horas por las diferentes crónicas que tenemos, pues supuso la entrada de los realistas en Tordesillas, cuando ni siquiera ellos se creían que podían hacer eso en aquel momento. Y es que a finales de 1520 los procuradores, es decir, los comuneros, pues ya no confiaban en que la reina firmara. Les había dado muchas largas, les había dicho que echasen a las mujeres y que en 4 días firmaría, pasaron 4 semanas, no firmó, ya estaban absolutamente desesperados. Sin embargo, la tenían como rehén. Juan había sido un rehén de Carlos a través del carcelero, del marqués de Denia, y ahora era un rehén de los comuneros, ¿no? Era muy importante tener a la reina para poder manipular y presentarla como ellos quisieran, ¿no? Como los días pasaban y Tordesillas estaba relativamente bien defendida, puesto que tenía una cerca, no se puede hablar de una muralla exactamente, de una cerca, que es la que conservamos, bueno, la vemos aquí, el Torreón famoso, y después pues toda esta zona hacia el oeste y al noroeste, que todavía se conserva en Tordesillas. Bueno, pues se pensaba que era un lugar seguro, dado que las tropas realistas apenas tenían recursos y no podían atacar. De hecho, estaban más bien en retirada. Al frente de las tropas comuneras había un noble que es don Pedro Girón y Fernández de Velasco. Era conde de Ureña o de Urueña, como quieran, y él había pleiteado con la corona porque quería ser el heredero del ducado de Medina Sidonia, y Carlos se lo había negado. Al negárselo, se pasó al bando de los comuneros. Después va a cambiar y va a pasar otra vez al bando realista y tendrá importantes cargos, pero en aquel momento estaba al frente del ejército. Como el Consejo Real se había trasladado a Medina de Río Seco, pues había 45 kilómetros entre Río Seco y Tordesillas, digamos, de tierra de nadie. Y aquí va a haber una maniobra que nunca se ha explicado porque no tiene explicación. Se ha pensado que fue una traición de Pedro Girón para después tener el beneplácito del emperador, tampoco está claro. Pero las tropas que estaban en Tordesillas
a finales de noviembre de 1520, Pedro Girón las va a mover y las va a llevar hasta en Medina de Riosecos, donde están las tropas realistas. Pues Pedro Girón lo que hace es llevar su ejército, la mayor parte, a Villabrágima, esperando hacer salir a las tropas realistas y que ataquen. Adriano de Utrecht quiere entrar en combate. Los nobles dicen que de eso nada. Y Adriano de Utrecht llega a decir que los nobles solo piensan en ellos y que son una especie de traidores a su señor natural, que es el rey Don Carlos. Pero había otra razón, y es que las tropas realistas, que no tenían demasiados recursos, tenían fundamentalmente caballería. Pedro Girón sabe muy bien lo que hace y aposenta a sus tropas en una zona de viñedos en Villabrágima. Ahí la caballería se mueve muy mal, y ahí los que tenían las de ganar eran los arcabuceros, como se demostró la importancia de los arcabuceros frente a la caballería francesa poco tiempo después, en 1525, en la batalla de Pavía, y se volvió otra vez a repetir una década después en la toma de Túnez. O sea, los arcabuceros hacían realmente, migas a lo que tenían delante, ¿no? Caía, porque disparaban con esos arcabuces, si no daban al jinete, daban al caballo y daban a quien sea. El caso es que aquello se venía abajo, ¿no? Y no le dan batalla. Pedro Girón acaba hartándose de estar ahí, tiene que hacer algo, claro, un ejército es muy caro de mantener, y toma otra decisión, que es ir hasta Villalpando. Villalpando era una villa del condestable de Castilla, uno de los corregentes del reino. Villalpando cayó inmediatamente, pero al hacer esto, este movimiento de tropas que la hace entre el día 2 y el 3 de diciembre, ahora mismo lo estaba haciendo hace 501 años, pues dejó el camino expedito. Los primeros realistas no se lo creen, pero alguien toma una decisión a Tordesillas, y es lo que van a hacer. Van a bajar a Tordesillas. Villalpando estaba de Tordesillas a unos 55 kilómetros, estaba o está. Pero Medina de Riosecos son 10 kilómetros menos. Nos puede parecer una tontería, desde luego un automóvil y por una autopista, pues 10 kilómetros no llegan ni a 5 minutos. Pero claro, en aquellos momentos era mucho tiempo, con lo cual a ellos les dio tiempo a llegar, como digo, hasta Tordesillas. El día 4 el ejército real abandona Medina de Riosecos, el 4 de diciembre, y en 24 horas se va a plantar en Tordesillas, a las puertas de Tordesillas. Al llegar aquí, el día 5 de diciembre, lo primero que piden a la guarnición, que ya estaba muy mermada, no olvidemos que el grueso del ejército comunero se ha desplazado hasta primero Villabrágima y después Villalpando, a Torrehumos, Villabrágima y después Villalpando, pues en esos momentos lo que hace el ejército realista, que tiene mucha prisa, claro, por acabar esto, no sea que vayan a regresar los otros, lo que hace es exigir la rendición, ¿no? No se va a hacer, ¿no? El comendador mayor de Castilla, Hernando de Vega, escribió al emperador de Tordesillas el día 6 de diciembre, dice: requerimos los que se diesen y no lo quisieron hacer sino defenderse. No quieren, ni muchísimo menos rendirse. Los asaltantes respondieron poniendo en acción la artillería, pero la artillería que traían era un poco de juguete, porque dice que solo, lo dice el comendador mayor de Castilla, dice son 13 tiros, aunque no hay ninguno grueso, que los mayores son de 2 acres. Un sacre, un cañón que era capaz de disparar como máximo una pieza de 2,5 kilos, poco más, el proyectil. Eso no es mucho, con eso no puedes hacer un gran agujero en una muralla, ¿no? Y no se tenía mucho más, ¿no? En términos parecidos se expresaba el almirante de Castilla, el conde de Benavente, cartas al emperador, con cartas a Adriano de Utrecht, y no sabe muy bien qué hacer, ¿no? Al frente de las tropas está el hijo del condestable de Castilla, el conde de Haro, y va a ser el que capitanee el asalto a Tordesillas. En una carta autógrafa dirigida a su padre, el condestable de Castilla, y fechada el día 7 de diciembre, es decir, horas después o un día después de que hubiese ocurrido todo esto, dice que se había llegado a Tordesillas, dice, con harto buen ejército, especialmente de gente a caballo. La caballería no tiene nada que hacer contra una cerca, porque por ahí no puede pasar, ni muchísimo menos. En campo abierto sí. Tiene suficiente capacidad y desde luego va a tener ventaja, pero no ante una muralla o una cerca, como era este caso, ¿no? Y dice, y pedimos la rendición. Los que estaban en Tordesillas querían aguantar para que llegasen los refuerzos que volviese a enviar Girón, pero el ejército estaba cansado, lo había movido demasiado y no era nada fácil regresar, como digo, desde Villalpando otra vez hasta Tordesillas, ¿no?
Y entonces empezaron, después de exigirlo varias veces, empezó el ataque, ¿no? Y dice el conde de Haro, dice, la gente después aflojó tanto que yo estaba en el más desafaciado del mundo. Claro, vio que los asaltantes que no atacaban, que aquello, pues que estaban recibiendo una respuesta en la cual habría bajas y había heridos, ¿no? Dice, pero afortunadamente se consiguió abrir un hueco en la muralla por la que se penetró. Dice, era ya anocheciendo, ya estamos anocheciendo el día 5, anochece ahora pronto, pero estaba ya anocheciendo. La primera bandera que consigue entrar es la del conde de Benavente, luego la del marqués de Astorga, pero para evitar su avance los defensores lo que hacen es quemar unas casas. O sea, empieza la destrucción por unos y por otros de Tordesillas. Queman unas casas para impedir que puedan entrar, ¿no? No se especifica exactamente por dónde se entró, no lo sabemos, pero hay sitios que podemos descartar. Desde luego tenemos que descartar el puente que está a la parte de abajo porque por aquí se marcharon los que estaban en Tordesillas, los comuneros huyeron por ahí, ¿no? Pero este es el palacio, donde estaba el palacio. Tampoco pudieron entrar por la puerta del mercado porque había una fortaleza, desde allí era fácil defender, ¿no? Probablemente se entró por la zona de lo que es la puerta de la Villa, de Valverde, de Valladolid, como la quieran llamar en la actualidad, que era la zona más baja y por ahí podían entrar. Toda esta zona, Tordesillas, es la parte más elevada de Tordesillas. Entonces, desde aquí, evidentemente, disparar de arriba abajo es mucho mejor que de abajo arriba. Entonces, por ahí no podían entrar, ¿no? Esa es la posible zona por donde se entró, ¿no? Los testimonios, como digo, se van repitiendo y dicen que los procuradores que aquí estaban huyeron y tenían muy buen aparejo para poderlo hacer, sin que se les estorbásemos, porque nosotros no podíamos poner guarda del otro cabo del río por no haber por do pasar, sino por la puente de esta villa. Claro, no podían atravesar el río las tropas realistas. Y bueno, vamos a hacer una operación envolvente. En aquel momento pensemos con qué medios se contaban, ¿no? Y esa operación envolvente tendría que pasarse el río. El río es muy ancho, como saben ustedes perfectamente por aquí. Y la única forma era pasar por el puente, pero el puente está controlado por los comuneros. Entonces, el ataque tuvo que ser necesariamente desde ahí arriba. No quedó otro remedio. Y por ahí, como nos dice, se escaparon. Hay un testimonio, pero es el único de los muchos que se conservan, que dice que un criado con un azadón hizo un agujero y por ahí se entró. Bueno, yo creo que esto es un poco, pues casi de leyenda, porque, a ver, con un azadón hacer un agujero para poder pasar en una muralla, bueno, en fin, no sé, tendría que ser poco menos que Hércules el que estuvo haciendo aquello y no fue posible. Una vez, después de 5 horas de combate, al final los realistas se imponen con la destrucción de todo lo que se puedan imaginar y más, ¿no? De hecho, el único sitio donde no se lucha es en el palacio, porque los que estaban allí, los comuneros, salieron todos huyendo. Pero hubo que ir casa a casa, era poco menos que una guerra de guerrillas, hasta que fueron venciendo a todos los defensores, ¿no? Y el conde de Haro dice, era tanta la priesa en entrar de la gente de fuera por robar, que no había quien los tuviese, y así no se pudo excusar que no se hiciese harto daño, dice el conde de Haro. Claro, los soldados casi eran mercenarios, iban literalmente a llevarse cada uno lo que podía porque habían ganado, ¿no? Lo que dice el conde de Haro lo va a corroborar Lope Hurtado en una carta al emperador el 6 de diciembre, dice, se saqueó todo, sino palacio e iglesias. O sea, lo único que no se saquea son las iglesias y el palacio donde no se entró.